Dios les bendiga, qué gozo el poder estar con ustedes una vez más en este maravilloso día. Sabemos que día con día es un regalo que Dios nos da para que nosotros podamos gozar de la vida, gozar de su plenitud, gozar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque su palabra nos dice que nuevas son cada mañana su fidelidad y su misericordia. Por lo cual estamos aquí una vez más alabando y glorificando el nombre del Señor por su grandeza, por su amor y por su fidelidad. Y bueno, les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un invitado, ¿verdad? Que nos da mucho gusto que él haya aceptado la invitación para estar en este programa y así conocerle un poquito más. Y se trata de nuestro hermano Andrés Arciniaga. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que puede estar con nosotros. Pastora, un gusto estar aquí con ustedes. De verdad que es un privilegio aquí desde Bogotá, Colombia. Y bueno, las redes sociales hoy en día, cómo nos acercan y cómo nos llevan a esa unidad en Cristo Jesús. Así que sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición y de mucha edificación a todo lo que la van a escuchar. Amén, así es. Y bueno, pues bienvenido al Paso, Texas, desde Colombia. Amén. Entonces, estamos contentos de que usted esté con nosotros y yo sé que hay un testimonio de poder, una palabra que le va a inspirar, una palabra que le va a ayudar a seguir adelante, por lo cual invitamos para que esté ahí atento y arrímese su café, su té o donde quiera que usted esté, ponga atención y invite a otros, comparte este video para que ellos también puedan gozarse juntamente con nosotros y así conocer un poquito más de nuestro hermano. Bueno, hermano, una vez más, bienvenido sea a este programa y vamos a empezar porque él nos cuenta un poquito de usted. Claro que sí. Bueno, mira, bueno, no voy a decir mi edad, pero no, Bueno, díganos qué le no, hace. es de verdad. Mi edad es de 37 años, aunque en persona me veo como de 20. Sabes que las cámaras a veces lo engordan un poquito a uno y todo. Pero bueno, tengo 37 años, soy de Bogotá, Colombia. Mi testimonio es un poquito fuerte, fue bien complicado. Hoy en día, de hecho, este año en diciembre cumplo 29 años de continuo sirviéndole a Dios. Gloria a Dios, Eh, felicidades. Muchas gracias, pero hace de los 9 años atrás o 8 años atrás, antes de conocer de Cristo, mi papá y mi mamá vivieron un momento de un hogar muy disfuncional. Fue un hogar donde pues no reinaba Cristo en los corazones de ellos. Mi papá era alcohólico, siempre hubieron maltratos, golpes, infidelidades, tanto del uno como del otro y siempre se produjo unas cosas muy tremendas. Y como hermano, como hijo mayor que soy de dos hermanos que tengo, pues los hijos mayores son los que más llevan, ¿no? Los que más como que absorben todos esos problemas y todas esas dificultades. Y en la sociedad siempre pasa eso. El enemigo es experto en estar anidando en los niños cosas tremendas, odio, rencor, resentimiento, comienza a formar delincuentes desde pequeños. Lamentablemente también tuvimos una economía muy fuerte, muy dura, donde había mucha carencia de amor y fuera de eso también había mucha carencia económicamente. Entonces, esas cosas me comenzaron a mí a llevar poco a poco a estar anidando mi corazón, odio, resentimiento, broncas, rebeldías, muchas circunstancias difíciles, hasta el punto de maldecir a Dios haberme dado esos papás Wow. como progenitores, se puede decir, porque siempre fue muy complicado, muy difícil, porque nunca hubo un te quiero, mucho menos un te amo. Las caricias eran con la correa o el rejo, el palo, lo que fuera. Entonces crecí odiando a mi mamá y a mi papá y por ende odiando también a Dios. Entonces, esas cosas, pero mi papá cuando yo tenía 9 años, Dios hizo una obra tan especial en mi papá. Bueno, la que primero busca a Dios es mi mamá y busca como ese Dios bombero, ¿no? Que apague el Sí, incendio, bueno. que apague el fuego, que le quite esta circunstancia.
Y resulta que de tanto golpe y de tanto maltrato que mi papá había hecho con mi mamá, no sé si fue que le desajustó algo a mi mamá por dentro de su cráneo, no sé qué pasó, pero mi mamá de un momento a otro estaba de pie, cocinando, haciendo algún oficio, algún quehacer, y se desmayaba. Ese Mm. era el continuo de ella. A mí me tocaba estar con el alcohol, colocándole en la nariz, y mi mamá comenzó a buscar de Dios cansada de tanto golpe, tanto maltrato, tanta situación. Obviamente también cosas que ella hacía también para generar todas estas cosas y todos estos problemas. Y la que primero busca a Dios es mi mamá, por ende mi papá llega, decimos acá en Colombia, guayabo. En México le llaman, eh, ¿cómo es que? Cuando una persona está recién, cuando se emborracha el otro día, ¿cómo se le llama? Ah, Eh, crudo, dicen. Dicen crudo, bueno, le llaman otras palabras en cuanto a eso. Y resaca, me acordé, Oh, resaca. En México le llaman resaca. Y mi papá fue hacia la iglesia y resulta que mi papá tiene por primera vez un encuentro con el Espíritu Santo de un momento a otro, que eso fue algo genial. Y mi gloria papá a pasa de Dios. ser desempuñar una cerveza y empuñar la palabra de Dios y hasta el día de hoy ser un predicador de la palabra. Fue algo Wow, tremendo, fue que wow. Dios desarraigó. Haz de cuenta como lo que le pasó a Pablo, a Saulo, Amén. cuando iba en el carruaje, cuando el Señor se le apareció y tuvo ese encuentro Pablo con el Señor Jesús. Así fue el encuentro de mi papá. Pero mi mamá ya vio que el incendio se le había apagado y Dios había apagado el incendio y ella se aparta de Dios Mm. y nos deja. Y nos deja con mi papá, con deudas, circunstancias difíciles, nos toca irnos a vivir a un barrio o en un sector de Bogotá, uno de los más pobres, donde no estaba pavimentado, digo yo, en zona jocosa. Cuando llueve, el pavimento se derretía porque era literalmente barro, donde no Wow. teníamos que comer y donde nuestra casa era llena de nidos de ratas. Era impresionante eso. Pero aún así comenzamos a vivir una vida en el Señor, orando, clamando, creyendo, edificándonos en el Señor, sirviéndole al Señor. Y nos quedamos con mi papá porque mi papá es el que persevera en la palabra de Dios. Cuando Dios comienza a hacer todo eso, resulta que mi papá era un futbolista frustrado y porque él iba a ser futbolista profesional. Y mi papá comienza a entrenarme a mí, a cómo pegarle con la cabeza, cómo pegarle con los pies, cómo pararme en la cancha. Y me vuelvo un jugador extraordinario a la edad de 13, 14 años. Un equipo de fútbol de acá de la ciudad de Bogotá. Colombia es un país muy futbolero, ¿sí? Estilo Brasil, estilo Argentina. Mm. Y iba a jugar en la liga colombiana ya, fútbol profesional, y para nosotros era un alivio económico porque pues los futbolistas ganan buen dinero. Cuando en un entrenamiento se me paraliza medio cuerpo Wow. y no pude, la situación era que el club me iba a comprar y a los 2 años me iba a vender a Europa prácticamente, y ese sueño de ser futbolista se disluyó, se perdió totalmente, y de la edad de los 14 a los 19 años me dan 4 infartos. En el último infarto casi muero. Fue tanto el susto de mi papá que me hizo hacer la oración de fe, con eso te lo digo todo. Wow. O sea, como que repite conmigo, porque la verdad fue muy difícil. En esa misma época casi pierdo mi ojo derecho, casi se me desvía el ojo. Así que he podido conocer un Dios sanador, un Dios Amén. que lo tremendo de todo esto es que no había para un examen médico, no había para Mm. poder ir al hospital o a la clínica o un medicamento para que me aliviara el dolor o para ponerme unas gafas o colocarme unas gafas. Siempre había una dificultad económica. Entonces ahí es donde le digo a Dios, Señor, si tu voluntad es que yo no sea futbolista, entonces dame un piano y te cantaré y te adoraré. Wow. Qué bonito. Y a partir de ahí comienzan una serie de cosas, ni las tremendas, porque comienzo a orar, comienzo a entrar en ayuno y en oración. O sea, primero venía de algo tan difícil que era la rebeldía,
que era la circunstancia, que era maldecir a Dios, maldecir a mis papás, y en cierta manera también le hice pacto a Satanás, ¿sí? Tratando de venderle mi alma para que él hiciera algo en mí. De hecho, y te lo digo sinceramente, el diablo se me apareció en un momento a la edad de 12 años, pero yo tenía 12 años, pero mi mente ya estaba cauterizada por el enemigo. Yo ya Wow. pensaba como un adulto, yo ya robaba, ya tenía una mente muy morbosa, pecaminosa, ya tenía, en la casa era un angelito y en la calle era un diablo total. Pero Mm. resulta que a la edad de 14 años, en el mismo proceso del fútbol, resulta que en noveno grado, en el tercer año se puede decir, de la preparatoria, del bachillerato, de la secundaria, que le llamamos acá también, casi pierdo ese año. Y los profesores me decían, señor Arciniegas, no venga porque usted ya perdió el año. Yo tenía 14 años. Y yo les decía, no, porque si dejo de venir, mi papá va a saber y me va a castigar, porque aún así mi papá ya había sido, no era cristiano, pero ya se había convertido, pero aún así no dejaba de ser severo, no dejaba de ser un poco violento. Entonces yo le tenía pavor y le tenía Miedo. miedo. Entonces yo dije, y me acuerdo que yendo para el colegio, yo dije, voy a ir, voy a seguir yendo, no importa si pierdo el año, pero en un momento de esos, en una glorieta o en un romboy que le llamamos acá en Colombia, dos camionetas se cruzaron y una comenzó a dispararle con una metralleta a la otra camioneta y yo quedé en medio del Oh, conflicto y Dios. del tiroteo. Recuerdo que yo veía cómo las balas atravesaban la otra camioneta. La camioneta, una se fue y la otra también se fue. Y yo me quedé perplejo, pálido, como en ese shock, diciendo qué pasó acá y vi cómo Dios me había guardado. Lo único que yo dije fue, Señor Dios, si de verdad usted existe, si de verdad usted ayúdeme a ganar el año escolar y yo me bautizo Wow. porque ya estaba perdido. Fue un pacto como diciéndole al Señor, porque en cierta Sí. manera ya estaba todo perdido. Yo dije, bueno, pues, ¿qué pierdo con hacerle un pacto a un ser despreciable? Para mí eso era Dios, que me había dado unos papás de esa categoría, una economía donde no había, donde se la pasaban humillándome, donde no había para ropa, zapatos ni nada de eso. Entonces yo decía, ¿qué clase de Dios es ese? Entonces me fui para el colegio y resulta que a los 2 días o a los días siguientes los profesores me dicen, señor Arciniegas, de ver su perseverancia, estar viendo su perseverancia en el colegio, cómo está viniendo, lo vamos a pasar raspandito, o sea, dicen en México de pancita, o sea, con un aceptable, lo más mínimo, lo vamos a promover a cuarto grado de la secundaria. Y lo primero que yo dije fue, me tocó bautizarme ahora. Porque ese había sido el pacto que yo le había hecho Sí. a Dios. Y como vi que me contestó, yo dije, tengo que obedecer y tengo que cumplir. Comencé a hacer el discipulado para bautizarme en la iglesia donde yo estaba, una de las iglesias más grandes de Colombia en esa época. Hoy en día es súper, hiper, mega gigante. Y comienzo a hacer el discipulado, pero en la iglesia y en el grupo de oración era un angelito y afuera era un diablo. Recibía Oh, las clases wow. del discipulado, pero afuera era otra persona. Llegó el momento del bautizo y en una de las clases es de que uno se sumerge en el agua, ya queda un viejo hombre y se levanta uno nuevo y uno comienza una nueva vida. Entonces yo dije, vamos a ver si eso es cierto. Pues llegó el momento del chapuzón en la piscina y me sumerge el pastor y eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Yo me levanto, doy unos pasos, pero comienzo a decir vulgaridades, mentiras y yo dije, esto es una farsa, esto es una mentira de que le están metiendo a las personas o involucrando en su mente para que haga todo este show. Lo único que hice fue mirar al cielo y le dije a Dios, ahí te cumplí, yo ya sigo con mi vida. Al tercer día, me tocó ir a la iglesia porque tenían que darme un certificado de bautizo. Entonces yo le dije al líder, hey,
pues ve tú, lo traes o tráeme. Y me dijo, no, tienes que ir personalmente. Yo me fui para la congregación y me hice en la última silla. Te estoy hablando en el año 98, año 98, 97. Ya era una iglesia casi de 8.000, 10.000 personas. Y Wow. yo me hice en la parte de atrás, me frungí los brazos así en una actitud muy soberbia. Cuando yo estaba solo y que nadie me tocó, comencé a llorar. Mm. Comencé a ser quebrantado mi corazón, mi cuerpo comenzó a adormecerse de una manera tan impresionante que caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar y no entendía el por qué estaba pasando eso. Gloria a Comencé a Dios. sentir un fuego impresionante dentro de mi cuerpo. Aleluya. Y ahí escuché la voz, por primera vez, la voz del Espíritu Santo que me dijo, y a partir de hoy me serás irreprensible y a partir de hoy me amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y Amén. todo tu ser. Gloria a Yo Dios. me levanté de ahí a decir groserías, ya no podía, a decir mentiras, ya no podía, querer robar, ya no podía. Todos esos demonios y todas esas ataduras y todas esas cosas de niño, Dios me las quitó y me las desarraigó de mi cuerpo, de mi mente, y me formateó en cierta manera mi mente y mi corazón. Y del año 98 hasta el año 2021 nunca me he apartado de Dios, siempre he estado predicando, cantando, sirviendo a Dios. Ahí pasa lo de los infartos, mi mamá se va de la casa, mi papá comienza a ensañarse conmigo porque mi papá se queda amargado, frustrado de que Mm. su esposa se fue, deudas, nos iban a quitar nuestro pedacito de casa, mi papá no tenía que darnos de comer, no teníamos para estudiar, para una colegiatura, para una universidad. Y mi papá comienza a ensañarse conmigo como un varón, otro varón, a pegarme puños en la cara, a pegarme Wow. patadas, a pegarme con los palos, con todo lo que era. Pero yo ya estaba muy metido con Dios. Pasaba hasta 7 horas orando, devorándome la Biblia, comencé a estudiar teología en la iglesia, las escuelas de liderazgo, y en medio de ese proceso me pasaba un infarto. Después me daba otro infarto. Después el ojo derecho me dolía, no habían para las gafas. Recuerdo que yo le dije a Dios, si no me has de dar un piano, entonces haré un piano por fe. Y dibujé un piano en una hoja grande y ahí Mm. colocaba mis manos proféticamente todos los días, haciendo que cantaba, haciendo que yo estaba en estadios, adorando, cantando, predicando de su presencia. Y Dios comenzó a darme la oportunidad de pastorear. A la edad de 19 años comencé a pastorear ya casi 500 Wow. personas acá en Bogotá. Comencé a discipular mucha gente, comencé en esa época ya la membresía de la iglesia donde yo estaba, ya pasaba casi de los 30.000, 20.000 personas, 25.000 personas, y me asignaban a mí esos grupos familiares y comencé a predicar y comenzó Dios a usarme de una manera especial. Después me encontré un piano pequeñito tirado en la calle y decimos acá un super bonder, un pegamento de plástico, y lo compré y con eso pegué las teclas. Obviamente no servía porque estaba dañado, pero aún así me servía para pulsar, al menos pulsar las teclas. Y ahí comenzó toda esta aventura también de la música, pero muy doctrinalmente también, muy metido con la presencia de Dios, muy metido con todo esto, y comencé a servir a Dios en medio de tanta lucha y en medio de tanta prueba. Porque lo que te digo, mi mamá ya se había ido de la casa, me tocó irme a mí a vivir a una iglesia, no tenía que comer, muchas veces me tocaba comer en cierta manera comida de la calle, porque por recogerla y todo eso, porque no había alimento, no había nada de eso. Entonces, bueno, comenzó una lucha muy fuerte. Comencé a servir en el piano, en la música, pero empíricamente, porque pues hoy en día lo que sé de música, la gente puede ver en mi canal de YouTube, como Andrés Arciniegas, van a poder que yo estoy haciendo videos en México, que estoy ahorita de giras, que estoy haciendo todo esto, pero en realidad, en realidad nadie espérate un segundo, ahí estoy bien. Sí. Regálame un segundo porque me dice acá que no está cargando el celular. Se nos va a descargar. Gloria a Dios. Bueno, mientras
se acomoda nuestro hermano, estamos aquí con nuestro hermano Andrés Arcianiega, ¿verdad? Escuchando su testimonio de cómo Dios lo trajo a los pies de Cristo, amén. Y qué hermoso saber que Dios se manifiesta en medio de todas las situaciones en nuestra vida. Yo creo que si en algo podemos estar seguros es de saber que Dios se manifiesta, no importa en qué situación nosotros estemos atravesando. Su amor para con nosotros es incondicional, amén. Y él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y en medio de todo nuestro caos, en medio de nuestras situaciones, allí es donde Dios se hace más palpable, ahí es donde Dios, es donde podemos conocer a Dios, amén. Puedo relacionarme un poco con el testimonio de nuestro hermano, amén, de saber que Dios es tan real, no importa en qué situación atravesamos, no importa qué circunstancias, Dios permanece fiel para nuestras vidas, amén. Él sigue siendo fiel. Su palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén, y que Él nunca ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, por lo cual alabamos y glorificamos a Dios por ese tan grande amor que Él nos ofrece. Y bueno, hermano, creo que ya está de regreso. Sí, ya le conecté el teléfono, pero no sé por qué no me estaba cargando. Pero bueno, aquí estamos. Y sí, así es, así es. Los procesos con el Señor no son fáciles. Siempre hay un precio para pagar. Y hoy en día todo este proceso que yo he visto, acá me puedo alargar y contar mucho más de mi testimonio, pero digamos que esto ha sido lo más relevante. Del 2006 al 2010 me da un problema en mi garganta donde no puedo cantar, donde no puedo hablar, donde no puedo comer. Posiblemente eran quistes cancerígenos, las cuerdas vocales estaban muy mal. Tampoco no sé a ciencia cierta porque no tenía para un examen médico, pero sí estaba pasando por una serie de cosas muy, pero muy tremendas. Pero Dios me sanó de mi corazón, Dios me sanó de mi vista Gloria a y Dios Dios, después me sanó de mi garganta. Y hoy en día, gloria a después de Dios. tantas luchas y de tantas pruebas, ya cuento con 3 producciones musicales. Wow, Me acuerdo cuando felicidades. estaba, muchas gracias, cuando tenía 17 años, me acuerdo que estaba en un momento de intimidad muy fuerte con Dios, orando y clamando, pidiéndole a Dios que me sacara de todas esas luchas. Y me acuerdo que Dios me dijo, abre la Biblia en Primera de Juan 2:27. Mm. Y el Señor me dijo ahí por medio de esa palabra, y a causa de la unción que yo estoy colocando sobre ti, que yo he puesto sobre ti, esa misma unción te enseñará todas las cosas y no tendrás necesidad de que nadie te las enseñe, porque no es mentira, sino es verdad. Aleluya. Muchas personas y muchos de nosotros leemos estos versículos, pero no se hacen realidad en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es literal, la leemos, pero la palabra la tenemos que meter a nuestra coyuntura, a nuestros tuétanos, ¿sí? Para que eso comience a producirse y después la palabra tenga que materializarse también. Y hoy en día, después de esa palabra que Dios me dio, Dios es el que se ha encargado de enseñarme su palabra, de enseñarme a tocar e interpretar el piano, de interpretar la guitarra, de hoy en día producir mis propios videoclips que ustedes van a encontrar ahí en YouTube, de componer mis propias canciones, de producir mis propios discos, de ser el coproductor y el arreglista de mis propias canciones. Pero esto lo estoy contando en cuestión de segundos, pero el proceso ha sido de más de Amén. 29 años. Ha sido un Wow. proceso de 29 años y muchas personas a los 17 años Dios me muestra, me acuerdo que estaba en una iglesia interpretando un piano y había una canción, no sé si la recuerdas, pastora, que dice, Mm. Él me levantará, con sus manos me sostendrá. Y Amén. me acuerdo que esa fue una de las primeras canciones que yo aprendí y me acuerdo que el pastor me lanzó a la iglesia, una iglesia chiquitica, pequeña, y me dijo, hoy tenemos al hermano Andrés que viene a interpretarnos una canción en el piano. Gloria a Y Dios. yo, y yo le hacía que no, que no, que no, o sea, todavía no estoy preparado, pero aún así me lanzó. Me acuerdo que yo puse mis manos, tocaba mal el piano,
cantaba mal, voz de tarro, no estaba así bien, pero la presencia de Dios comenzó a descender tan fuerte en las personas de la iglesia que la gente comenzó a llorar y a ser quebrantada, y de un momento a otro el Señor me habló a mi corazón y me dijo, deja de tocar, y comencé a ver en visión, no en un sueño, sino en visión. Es la única visión que he tenido hasta el día de hoy. Y yo veía en una visión que yo estaba en una tarima tan grande con músicos, una banda grandísima y un estadio lleno, y yo dirigiendo la música y yo Wow. dirigiendo la alabanza. Pues Amén. la visión se terminó y yo me aferré a esa visión. Amén. Haz de cuenta la visión que Dios le mostró a José de que lo iba a engrandecer y que lo iba a llevar a cosas extraordinarias, pero Dios no le mostró el proceso. Así es. Le mostró la gloria, pero no le mostró el Amén. padecimiento, como dice, Amén. como Jesús dice, ¿no? Quieren ver gloria, pues también tienen que padecer juntamente conmigo. Y comencé a entender, hoy en día entiendo todos esos procesos que tuve que pasar, los golpes de mi papá, el hogar, la violencia intrafamiliar, eh, no había amor, no había cariño, no había dinero, no había el dinero para entrar a estudiar una carrera profesional en todo lo que yo estaba haciendo. Y hoy entiendo por qué tanto proceso, tanta enfermedad, porque Dios me quería sustentar en la doctrina, en la palabra. Hoy en día, hoy en día hay mucha gente que tiene la oportunidad de estudiar, de salir adelante, y hoy en día le sirve a Dios, pero no tienen unos corazones preparados, ni procesados, ni aprobados de parte de Dios, porque son personas que no están sometidas y no saben qué es aguantar hambre, no saben qué es tener una enfermedad sobre sus corazones. Entonces, es Así necesario es. la prueba y las luchas para poder afrontar las cosas que Dios nos quiere dar. Hoy entiendo por qué Dios tuvo que pasar. Si Dios no hubiera puesto a José a gobernar la casa de Potifar y la cárcel, jamás lo hubiera puesto a gobernar Egipto. Amén. Entonces, nunca esperes que Dios te ponga a gobernar cosas grandes cuando no puedes gobernar las cosas pequeñas y cuando no Amén. puedes administrar lo que Dios te quiere dar. Entonces, si hoy estás pasando por esas pruebas y esas luchas, pero Dios te ha prometido que te va a llevar a las naciones, que te va a hacer alguien extraordinario en la vida, que vas a tener un hogar de bendición, que vas a poder ser luz en las naciones y estás pasando por esas pruebas, pues déjame decirte que esas pruebas te están formando para hablar con autoridad de lo que Dios va a hacer contigo. Hablar de un Amén. Dios sanador, hablar de un Dios que restaura, que prueba, que hay luchas, pero que siempre Él está ahí con nosotros. Así que, bueno, ha sido un proceso duro, pastora, pero hoy le damos gracias a Dios de que Él está con nosotros y poco a poco ahí vamos avanzando. Amén, así es. Bueno, cuando hay un llamado, ¿verdad? Sabemos que los procesos no van a ser fáciles porque el enemigo siempre nos está luchando, siempre nos está peleando, porque no quiere Amén. que lleguemos y cumplamos a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sabemos que mayor es el que está con nosotros, amén, que el que Amén. está en contra de nosotros, y pues nos gozamos de escuchar cómo Dios, a pesar de todo lo que ha atravesado, y como dijo, como a José, ¿verdad? O sea, Sí, Dios en su grande amor y misericordia lo ha guardado, lo ha sostenido y aún sigue vivo para poder contar, ¿verdad? Las maravillas que Dios ha así hecho en es. su vida. Y bueno, cuéntenos un poquito de los cantos que ha escrito. Bueno, mira, ahorita, bueno, la primera producción, bueno, yo lancé una producción en el 2009 de 4 canciones, un EP, pero la verdad no me gustó y lo rompí. Oh, wow. Y yo dije, vamos a hacer algo genial, algo extraordinario. En el 2013 lanzo se puede decir, mi primer disco, pero ya era una antesala de lo del primero, que fue una bendición ese disco, muy restaurador, fue de mucha bendición para muchas personas y para otras naciones. En el 2015 lanzo mi segunda producción que se llama Volver a Nacer, que fue un nacimiento de muchas cosas, experiencias. Pero el tercer disco, cuarto disco, que se llama Tu Reflejo, es un disco que es de una alegría tan impresionante. Hay canciones de worship, de adoración, impresionante también.
canciones como Inagotable, Fluye, Santo eres tú, Unidos por la Cruz, son canciones que lo llevan a uno a adorar a Dios, a intimar y bueno, Dios ha ido sanando personas a través de estos cantos cuando estoy adorando, cuando estoy cantando, pero también hay canciones como Un Momentito, Vuelvo a ver, Como tú ves, Tu reflejo, que son de mucho gozo, de mucha alegría, donde la Biblia también nos llama y nos dice, devuélvenos el gozo de tu salvación, decía David, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, esos cantos han nacido de todas esas luchas, de todas esas pruebas, de todas esas dificultades, de todas esas experiencias. Ahorita entramos en una onda de composición. Tengo más de 100 canciones listas para grabar, orándole a Wow. Dios que siga aparejando el dinero, los recursos, porque pues los que saben de música saben que la música es súper costosísima, producir un video, producir una canción, grabar un disco, hacer todas estas cosas, han sido retos de fe para mi vida. Después de que Dios me da la palabra y Dios me da la promesa, me ha tocado caminar en fe, trabajando juntamente con Dios, porque muchas veces esperamos que nos llegue el dinero del cielo para grabar las canciones, los videos, y no, hay momentos en que Dios también te prueba y que tú tienes que trabajar arduamente con el esfuerzo de tus manos, invertir ese dinero que te ganas mensual para la obra de Dios, Amén. para servir al Señor. Y eso es lo que he venido haciendo. Hoy en día, desde el 2013 me dediqué y le dije, Dios, me voy a lanzar por fe, a creerte, a servirte. Desde el 2013 he venido sirviéndole a Dios por fe, creyéndole a Él, no dependiendo de nadie. Y ahorita hablábamos en detrás de cámara, se puede decir, nunca he cobrado un concierto. Cuando Gloria me a Dios. invitan a predicar, nunca he cobrado tampoco. De hecho, mis CDs los doy por ofrenda, la ofrenda que la gente me quiera dar. Cuando viajo a otros países, ya he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos predicando y cantando en diferentes estados. En México ya he recorrido gran parte de México predicando y cantando. De hecho, ahorita acabamos de llegar de una gira de Ciudad de México, predicando y cantando. Y mira lo tremendo, Dios te envía en medio de las pandemias, en medio del Amén. virus, en medio de la dificultad, y nos envía como Jesús envió a los discípulos. Les dijo, no lleven nada, solamente su morral, su mochila o sus cosas personales, que yo en el camino les voy a dar todo. Y Gloria a digamos Dios. que he ido así como ese camino misionero, evangelístico, por veredas, por campos, por ciudades. A veces nos ha tocado cantar a capela, sin un micrófono, sin una pista, solamente con una guitarra, o a veces llegamos a lugares, a estadios, literalmente. Tuve la oportunidad de cantar en el estadio de Pachuca, en una campaña de jóvenes, de todo. Ahorita en México prediqué y canté en iglesias súper gigantes también. Pero Dios siempre te va a probar. En el ministerio Dios siempre te prueba, ¿sí? En lo poco y en lo mucho. Y siempre, ahorita estoy enseñando mucho. Cuando tú estás en dificultad, Él te prueba y tú lo buscas. Pero cuando tú estás en abundancia, ahí es donde más viene la prueba de Dios, porque Él es donde Amén. más te prueba tu corazón. Si por la riqueza te vas a apartar y vas a perder la esencia de parte de Dios. Entonces, Dios siempre te va a colocar en escenarios gigantes, como cantante, como predicador, pero si te invitan a un lugar sencillo donde no hay micrófono, vas a predicar, vas a cantar y vas a tener la humildad de hacerlo. Y ahí es donde Dios te prueba también y donde Dios hace. Así que estas tres producciones musicales que he hecho han sido de una bendición impresionante, están muy sujetas a la palabra, muy doctrinalmente también están muy sujetas a la palabra. Entonces eso nos ha llevado poco a poco a ir avanzando y creyéndole a Dios. Y hoy puedo decir que estoy totalmente sano de mi corazón, hoy puedo Gloria a decir que estoy Dios. totalmente de mis ojos, hoy puedo decir que estoy totalmente sano de mi garganta, y no soy la persona más próspera, pero tampoco soy la persona más pobre, pero Dios nos va llevando poco a poco así, pastora. Amén. Gloria a Dios. Y de todos esos cantos, ¿cuál diría que es su favorito? Uy, pues todos. Bueno, escoja uno para que nos cante un pedazo de ello. Bueno, mira,
cuando estábamos grabando el videoclip de Un Momentito, estábamos grabando en una zona de dinero de aquí de Bogotá y nos fuimos a grabar ese video allá. Pero resulta que en medio de la grabación comencé a ver personas adineradas tomando, pero también comencé a ver hogares destruidos, gente con vicios, con dificultades. Y en medio que íbamos grabando Un Momentito, Dios me fue dictando la canción de Tu Reflejo, que es la canción base del disco Tu Reflejo. Y la canción más o menos dice: salgo en la noche, veo tu mirada en mi caminar, gente perdida en vicios, hogares destruidos. Dios, tú llamando a las vidas que acepten a tu Hijo, llevando esperanza a la gente que no quiere tu auxilio. Y el coro dice: y es tu reflejo que me alimenta, que me sustenta en la oscuridad, que da la vida donde no hay vida a toda esta humanidad. Entonces, más o menos dice así la canción. Gloria a Dios. Bravo. Gloria a Dios, qué bonito, ¿no? O sea, que Dios venga a ser ese reflejo, ¿no? En nuestras vidas y en nuestros corazones para que el mundo que no le conoce pueda venir a conocerle a Él. Creo que ese es el mensaje principal, ¿no? De cada Así uno es. de nosotros, es de que el Señor sea el reflejo en nuestras vidas para que puedan conocerle a Él y que puedan saber que hay uno que puede salvarles, que puede transformarles, que puede cambiar y saciar su ser. Por lo cual, bueno, ya estamos a punto casi de terminar nuestro programa, pero unas últimas palabras. No sé si me escuchó. Se fue la señal un poquito. Unas últimas palabras que quiera decirle a nuestra audiencia. Claro que sí, mira, este disco se llama Tu Reflejo por eso, porque muchas veces los budistas son más reflejo de Buda y hacen las cosas a la perfección, los islámicos de Alá, y muchas de estas personas que tienen sectas o doctrinas en el mundo son fieles seguidores a aquellos hombres. Pero muchas veces nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, nos cuesta ser seguidores y actuar de acuerdo a cómo Jesús actúa. Y muchas veces vamos por la calle o la gente nos conoce y nos dice: hey, tú eres cristiano, y nosotros decimos sí, hey, pero no pareces, porque no eres reflejo de lo que dices una cosa, pero estás actuando de otra manera. Y el llamado a estos tiempos es que Cristo viene por su iglesia, que Amén. más que música, que más que reconocimiento, que más que artistas, adoradores, ministros de Dios por el mundo, lo que Dios está es pesando nuestra alma, lo que Dios va a pesar es nuestro corazón el día del llamamiento, y allí no vamos a tener chance de nada. Allí Dios no va a mirar quién tuvo mejor carro que otro, el mejor ministerio que el otro, quién tuvo mejor voz que otro, las mejores composiciones, el que tuvo más dinero, no. Dios va a mirar quién verdaderamente guardó la doctrina de Cristo, guardó sus estatutos, guardó sus leyes, si en verdad lo amamos de verdad como Él nos dice que lo amamos. Así que el llamado para esta hora es que lee la palabra de Dios, adoctrínate como Jesús nos quiere adoctrinar, porque Él está pronto por venir con todo esto que está pasando en el mundo. A muchas personas Dios les sonó la trompeta con este virus, y a muchos Dios se los llevó y muchos se fueron sin Cristo, y Así para es. muchos llegó el día del arrebatamiento, pero no estaban preparados, no estaban preparados para hacer esto que Dios quería hacer. Así ¿Estamos mismo bien? es. Se Sí, fue la amén. señal un poquito. Sí Así se fue, que, pero sí lo escuchamos. así que lo que Dios quiere en esta hora contigo, conmigo, es que más que busquemos las cosas del mundo y las cosas ministeriales, es que guardemos nuestra alma, nuestro corazón, para cuando venga ese suceso tan importante. Si es el día de tu muerte, el Señor te va a encontrar bien preparado. Pero Amén. si es el día del arrebatamiento, de que Cristo va a estar en las nubes, entonces Él te va a arrebatar como una persona santa y pura. Así que para mí fue un privilegio estar aquí. Espero estar pronto en El Paso, Texas, Amén. predicando y cantando y estando de gira allá. Anhelo ese momento impresionantemente, y nos vamos a poner de acuerdo con la pastora para poder hacer todas estas cosas de parte de Dios.
Sí, amén, así es. Y bueno, es un honor y un privilegio el tenerle con nosotros, amén. Y sí, ¿por qué no un día, verdad? Tenerlo, ojalá que pronto acá en El Paso, Texas, para que así pueda traer sus cantos y que ministre, ¿verdad? La iglesia, creo que sería Amén. de grande bendición tenerlo por acá. Y bueno, ¿dónde pueden conseguir su música, su material? No sé si también tenga prédicas o... Claro que sí, mira, en mi canal de YouTube, Andrés Arciniegas, ahí se encuentran prédicas, se encuentra mi primera producción musical del 2013, mi segunda producción del 2015 y prácticamente los videoclips y toda la producción del tercer disco que está súper, súper genial. Me encuentran también en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon, Deezer, en mi página web que es www.andresarciniegas.com.co. Se encuentra mi testimonio también, se encuentran videos, biografías, prédicas, bueno, en fin. Así que ahí estamos en Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube como Andrés Arciniegas. Amén. Bueno, pues ahí tiene, ¿verdad? Toda la información para que lo busque y así se pueda gozar con esos hermosos cantos que ha escrito nuestro hermano Arciniegas. Y bueno, también puede gozarse con ese testimonio de poder que sé que le va a ser de bendición para usted y a su familia. Y bueno, este ha sido nuestro programa de Sublime Gracias. Se despide de ustedes nuestro hermano. Un abrazo, mil bendiciones a todos y bueno, espero verles pronto. Espero que se suscriban a mi canal de YouTube y visiten ahí mis cuentas y mis redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima. Amén. Y así se despide de ustedes la pastora Rachel Payán. Y bueno, ha sido un gozo y un placer y un privilegio tenerle, hermano, con nosotros. Esperamos que pronto esté una vez más aquí por esta programación de Sublime Gracia. Bendiciones. Bendiciones.